Pueden advertir que ya está con nosotros el coordinador de Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay, Guerra Fría, Reacción y Dictadura. Coordinan esta obra en la que han participado una lista formidable de prestigiosísimos investigadores, docentes, Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano, que está con nosotros. Gerardo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto, realmente. Igualmente, con temas temprano, que ayer fue la presentación en el marco de la Feria del Libro. Bueno, muy exitosa, por otra parte. Muy exitosa, en un horario muy difícil, 16 horas un domingo con sol. Y el domingo que tuvimos, además. Que el domingo que tuvimos, un domingo primaveral, por suerte. Y realmente quedamos con Magdalena muy satisfechos por una presencia muy numerosa en el salón, que es el salón más grande. Hay que llenar ese nene. Sí, estaba lleno. Y la verdad, el primer agradecimiento de siempre a la gente, a los lectores, que hacen que todo valga la pena. Ayer estuve en el marco de la Feria del Libro presentando el libro de Álvaro El Curi. Mañana vamos a estar poniendo La Mañana en Camino con nuestro querido columnista. La pareja ya fue, ese es el título. Y estuve unos días atrás en la Feria del Libro de San José, presentando el libro a un querido amigo colombiano que vino a presentar su libro acá a Uruguay, que me pidió que le acompañara, y lo hice con gusto a él y al amigo Luis Reta. Y ahí pasé obviamente la visité la feria, el stand de Banda Oriental, y vi, a horas de que saliera todavía no había salido, claro. El tomo 1, era un éxito arrollador, la gente estaba muy interesado. Bueno, por supuesto, el liberalismo conservador, el tuyo, que a esta altura se ha transformado en un eje ahí, ¿no? En una bisagra. Sí, un libro muy impactante para mí. Alcides Abella ayer registró que ya lleva 9.000 lectores, lo cual realmente... ¿Para Uruguay? Para Uruguay y para cualquier país, pero para un país como Uruguay, realmente, y para mí es un regalo, realmente, un gran regalo. Y bueno, si querés arranco por ahí, porque la gente de La Mañana en Camino recuerda muy bien las charlas que hemos tenido en el marco de ese libro. Y de alguna manera creo que hay notorios, explícitos vasos comunicantes entre tú... Ojo, aquel es un libro hecho por vos, este es un libro en el que oficiás de coordinador, que no es exactamente lo mismo, no, obviamente. Claro. Es más, con Demasi estuvimos hace unos días hablando a propósito de el artículo que él escribe sobre la revolución de Bordaberry, ¿verdad? Exacto. Muy interesante. Claro. Pero aún así me obligo a preguntarte, ¿cómo dialogan Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay, en este caso en particular Guerra Fría, Reacción y Dictadura, que es su segundo tomo, y el liberalismo conservador, que es el libro que unos meses antes publicaste? Bueno, los libros que uno hace o en los que uno está siempre dialogan. Tú fíjate que un año antes, en el 2020, sale un libro que coordinamos, pero básicamente hicimos, porque la mayor parte del libro es construida en conjunto con Vania Marcariani y Aldo Marchesi sobre las izquierdas, ¿no? En el marco de la historia de los partidos y movimientos en Uruguay, en esa colección de 3 tomos que coordinaron el Pepe Rila y Jaime Jafé. Bueno, las izquierdas lo construimos nosotros. Luego, en el 2021 salió el liberalismo conservador. Claro. Un proyecto en el que yo estaba desde hacía mucho tiempo, que continúa un libro que yo había escrito 10 años antes, La República Ballista, y que va a seguir, ¿no?, con otros libros, con otros tomos. Y ya empezábamos a trabajar con Magdalena, porque los libros se trabajan mucho antes de que se publican, en la historia de los conservadores y de las derechas en Uruguay. Y si tú haces el seguimiento de esos 3 libros, están absolutamente comunicados. Porque siempre insisto en que la historia no es un discurso de la verdad sobre el pasado, sino que la historia es producción de conocimiento crítico sobre el pasado, sujeto a reglas, pero en donde siempre hay que buscar muchísimos documentos y muchísimas preguntas.
Y bueno, los documentos pueden o no converger. En realidad convergen mucho más en este caso. Izquierdas y derechas forman parte de una metáfora relacional. Se es izquierda en relación a derecha y se es derechas en relación a izquierdas. Perfecto. En plural. Y eso ha sido la clave desde el origen de esa pauta de identificación política e ideológica en el marco de la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Claro. Y bueno, cuando en mi periodo privilegiado, que es ese periodo de fragua de buena parte del Uruguay moderno, que es desde fines del siglo XIX hasta la dictadura de Terra, cuando confrontan esas dos familias ideológicas, una liderada por el vallismo y la otra liderada, sobre todo a partir de los años 20, por el herrerismo, donde se matriza en buena medida la democracia uruguaya que va a discurrir durante la mayor parte del siglo XX, y bueno, estás discutiendo también ese eje izquierdas y derechas. Entonces, las preocupaciones son absolutamente complementarias, se comunican. En este caso, la novedad de esta colección es que una historiografía que como la uruguaya, y en general como buena parte de las historiografías latinoamericanas, resistían incorporar el uso de la categoría derechas, y sobre todo estudiaban mucho más a las izquierdas que a las derechas. Bien, hoy tenemos un campo mundial, pero también en América Latina, sobre pensar las derechas. Yo vengo de un seminario en el que participó Magdalena, en México, que es el cuarto coloquio de una red latinoamericana y europea que estudia las derechas. Y bueno, ese fenómeno, muchos dicen, con elementos, que el fenómeno más emblemático, o uno de los fenómenos más emblemáticos de este comienzo turbulento del siglo XXI, es la emergencia de este nuevo actor, de las nuevas derechas, de este nuevo actor que, entre otras cosas, es muy polémico y controversial caracterizarlo con una macro categoría que englobe a todos. Sí, bueno, de hecho, me tienes que ayudar, Gerardo, pero hay como una serie de epítetos que son parecidos, pero son sutilmente diferentes. Nuevas derechas, derechas radicales, extremas derechas, ¿verdad? Derechas alternativas, neopatriotas. Hay, cuando un sustantivo, posfascistas, fascistas, neofascistas, cuando un sustantivo comienza a requerir adjetivos porque no basta, y eso pasó, bueno, con conceptos tan importantes en nuestro lenguaje político y en nuestra manera de pensar la política como democracia, liberalismo, socialismo. Bueno, en este momento, justamente, un concepto que está en auge, y eso dice muchas cosas sobre lo que está pasando, es un concepto que necesita adjetivos, y se polemiza mucho sobre más los adjetivos. Claro. Porque hoy algo que era muy tradicional, que quienes eran de derecha negaban que hubiera izquierda y derecha. Claro. O sea, era una manera de definir que eran de derecha, pero negando la díada. Había como una autoidentificación mucho más firme de la identidad de izquierda y de izquierdas que de la identidad de derechas. Bueno, lo hemos visto esta semana pasada. Brasil, cuando en ese discurso realmente terrible, es un discurso que marca un hito, no solo en la historia de Brasil, que es el país más importante de América del Sur, por lo menos, sino que marca un hito en la historia de América Latina, donde un presidente, con una enorme votación, pero que es derrotado, no acepta formalmente su derrota, pero luego confronta desde una identidad en donde dice: nosotros no somos las izquierdas a las que demoniza, no tenemos sus métodos, sus teorías, etc. Demoniza literalmente. No, literalmente, exacto. Yo cuando me lo cuento,
Lula debió salir en un comunicado a decir que no tenía un pacto con el diablo. Es decir, si alguien lo escribe en un taller de ficción, el profesor le dice, no, flaco, estás exagerando. Bárbaro. Ese es el tema, porque, digamos, que la calificación demoníaca sobre los adversarios es una calificación que cruza la historia. Naturalmente. Pero por lo general, sobre todo en los tiempos más contemporáneos, bueno, a nadie se le ocurriría cuestionar esa calificación. Es como que daría por sentado que la gente no se lo va a tomar en serio. Bueno, no. Esta barra es literal. Lula le debió dar una enorme trascendencia a desmentir y a probar que eso era una locura. Y yo te diría que, bueno, todos los estudios revelan que quien conquistó más votos entre la primera vuelta, en donde había sacado muchos votos, 43%, Sí, claro. y la segunda vuelta, en donde sacó 6 puntos más, 49,1%, fue Bolsonaro. A pesar de que Lula fue respaldado, que había sacado 48,5, 4 en la primera vuelta, Lula fue respaldado por la líder del MDB, Nebot, que había sacado 4 y fracción, y a regañadientes, pero lo fue, por Ciro Gómez, que era el cuarto. O sea, tuvo el apoyo del tercero y el cuarto. Y del tercero y del cuarto. Y sin embargo, quien conquistó más votos en esa pugna de la segunda vuelta fue Bolsonaro. Fue Bolsonaro. Lo cual es muy impresionante, porque los ejes por los que discurrió la polémica en esas 4 semanas, en ese mes largo que separaron a la primera vuelta y a la segunda, fueron locos, absolutamente locos, y tal vez el principal fue justamente la acusación que cruzaba el eje religioso, que es tan importante en Brasil, el eje de que Lula y el PT tenían un pacto con el demonio. Pero acá, querido Gerardo, acá hay una cosa que yo recuerdo cuando... Porque una vez más queda claro que los que votan mal no son ni el PT ni Bolsonaro. Es verdad, en la elección. Lo mismo que ocurrió en la última elección que consagró la victoria de Bolsonaro. Cuando la derecha, incluso en Uruguay, festejó el impeachment, ¿verdad? A Dilma, que además, como dice Juan Raúl, que tiene su columna todas las semanas aquí, creo que ni una multa de tránsito se le pudo comprobar a Dilma, ¿verdad? Acá ganó en algunos implícitamente, y en otros también explícitamente, una especie de nos estamos sacando a esta izquierda de encima, ¿verdad? Jugando con el agua peligrosamente caliente de la institucionalidad. La próxima elección, a los que sacaron a Dilma, los ciudadanos le dieron un golpe electoral gigantesco, al punto tal que la cosa quedó polarizada entre el candidato del PT, recordemos, a Lula lo metieron preso. Claro. Injustamente preso, ¿no? En buena medida no se probó las acusaciones. Ninguna de las acusaciones fue probada y el juicio fue declarado nulo. Y todos sabemos que alguien, para que vaya a prisión, nada más ni nada menos, tiene que ser probado el delito que presuntamente cometió, ¿no? Y la irregularidad en los procesos llevados adelante por Sergio Moro, que salió senador en su estado de Curitiba, lo cual es toda una señal, revelan algo muy importante. Pero esto es muy importante porque nosotros estamos hablando del eje izquierdas y derechas. Sí. Y cuando hablamos sobre lo que ocurrió en Brasil, y estaba refiriéndome al discurso de 2 minutos en donde Bolsonaro dice: nosotros somos las derechas. Y tal vez pase inadvertido que él refirió a los valores y a las ideas que identifican no a las derechas tradicionales brasileñas. No, identificó a las derechas del integralismo. Y dijo: Dios, desde su perspectiva de Dios, patria, familia, tradición, propiedad y libertad. Tú recuerdas, bueno, claro, acá se estudia el movimiento TFP. Por supuesto. Bueno, originario en Brasil, que tuvo una manifestación muy importante en Uruguay. En el libro se habla de la TFP. Bien, él no estaba hablando de la derecha tradicional brasileña.
él estaba hablando de la ultraderecha filofascista, del integralismo brasileño, era Plinio Salgado, redescubierto, ¿eh?, en el siglo XXI. Entonces, hay que ser muy claros de lo que confrontó en Brasil. Y se equivoca enormemente aquel que cree que en Brasil confrontó la izquierda y las derechas, o las izquierdas y las derechas. Por supuesto. Absolutamente, se equivoca. Y eso revela, bueno, lo que significa este 49% que gana el bolsonarismo. Que habrá que ver si se mantiene, si no se mantiene. Pero ojo, en la coalición que respaldaba a Lula estaba la derecha tradicional brasileña y el centro derecha. Estaba como candidato a vicepresidente, va a ser el futuro vicepresidente de Brasil, quien fue el oponente de Lula y el oponente de Dilma, en representación de lo que durante los 20 años, 25 últimos años, expresó el espacio de la centroderecha brasileña, que confrontó con el espacio de la centroizquierda que expresó la coalición para ganar que articuló el PT. Porque además ahí también hay que discernir cuántos votos son del PT, cuántos votos han sido del PT en sus victorias y cuántos votos han sido de sus candidatos. Yo creo que Lula vota mucho más que el PT. Sin duda. Y en Brasil impera lo que se llama un presidencialismo de coalición. Y esto es importante porque no es solamente un fenómeno brasileño. Nosotros en toda América Latina, en buena parte de Europa también, pero sobre todo en América Latina, estamos en el marco de sistemas políticos absolutamente polarizados que resuelven el titular del gobierno en balotaje. Entonces estamos viendo que prácticamente hay un sentido común que nadie gana en primera vuelta y que luego en segunda vuelta confrontan desde una vía de radicalización, que por lo general se traduce izquierda-derecha, pero que a veces es mucho más complicado. Sí, claro. Pedro Castillo, ¿qué es? Claro. El presidente peruano. En otros lugares es más sencillo. Boric era el candidato de la centroizquierda. Petro era el candidato de la centroizquierda. Pero hoy AMLO, Andrés Manuel López Obrador, al que todos sitúan como un líder de izquierda. Bueno, en México, yo vengo de México, en México hay fortísimos debates en la izquierda. Hay mucha izquierda que cuestiona a AMLO por su agenda de género y demás. Ni hablemos de la Argentina. Entonces, persiste ese fenómeno tan difícil del peronismo. Entonces, hay que retornar a esta idea de que izquierdas y derechas son una de las formas de identificación política e ideológica, que no pueden definirse en clave esencialista. Ser de derecha es esto, ser de izquierda es esto. Norberto Bobbio refería a que el eje diferenciador fundamental era la igualdad. Y que en esa perspectiva había como una tendencia a que la izquierda reivindicara la igualdad frente a la derecha que reivindicaba la libertad. La izquierda que reivindicaba el Estado y la derecha que reivindicaba el mercado. Bien, eso es un esquema. Y a veces puede ayudar, pero a veces puede complicar. Claro, claro. Porque hoy, por ejemplo, cuando hablamos de libertad, hay que definir bien lo que concebimos por libertad. Porque si hablamos de libertad y, por ejemplo, nos salteamos la agenda de género y hablamos de ideología de género, ¿estamos defendiendo la libertad? ¿Estamos realmente defendiendo la libertad? Si yo demonizo la diversidad sexual, si yo demonizo, por ejemplo, el pensamiento ambientalista, ¿yo puedo decir que estoy reivindicando la libertad? Si yo demonizo la agenda de las políticas de la memoria frente a los terrorismos de Estado que han asolado América Latina, si yo demonizo y justifico y legitimo una visión de Dios que puede llegar a consolidar caminos de violencia, a legitimar la violencia, nuevamente la guerra de los dioses, la guerra de las religiones, ¿estoy defendiendo la libertad? ¿Estoy defendiendo la libertad? Entonces, como siempre, pero tal vez más que siempre,
Hoy hay que aterrizar, quitarle esencialismo a esta clave izquierdas y derechas, advertir que es una de las metáforas relacionales que ordenan el debate político y que solamente pueden ser explicadas si las aterrizamos en coyunturas históricas concretas con sus disputas sociales y políticas. Porque no es lo mismo el eje izquierdas y derechas en Rusia, en la Rusia de hoy, que en el Uruguay de hoy o que en la América Latina de hoy. Y ahí se producen enormes confusiones. Mucho más en el marco de una política como la que hoy impera, en donde lo que define la controversia discursiva, el relato de lo que tanto se habla, no son los contenidos, son las performances. Entonces, en una política en donde impera la posverdad, que es la mentira, claro, en donde algunos no es que dan una versión distinta de los hechos, no, vulneran la dignidad de los hechos, plantean hechos que son mentira y lo hacen de una manera... a cara de perro. Contumaz y a cara de perro. Bueno, en ese contexto hay que ser mucho más riguroso en la aplicación de estas díadas, de estos ejes de disputa, que por otra parte siempre tienen terceras opciones. Izquierda y derecha no niega el centro, por supuesto. Por eso tenemos que hablar de esa clave de autoidentificación ideológica en donde está hay una medición de centro. En ese contexto hay un fenómeno de nuestra época que tiene que ver con esta emergencia de las nuevas derechas, en donde hay un corrimiento muy claro en el electorado, por lo menos de Occidente, porque después hay todo otra historia muy complicada que es, bueno, ¿cómo definís la diada de derechas e izquierdas en China, claro, en Egipto, en África? En Arabia Saudita. En Arabia Saudita, bueno, ahí la cosa se complica un poquito, pero hay una no solo derechización de los electorados, hay una ultraderechización, con todo el debate que implica hablar de ultraderecha, que ya es otro debate, que es radical, que es moderado, otro debate que también estaba en los tiempos de Bobbio, pero que de alguna manera lo que no hay que hacer es definirlos desde esencias, sino aterrizarlos en coyunturas concretas, defender la guerra o defender la violencia o auto-otorgarse una visión de vanguardia decisionista. Eso es vulnerar la libertad más absoluta y eso no puede ser reivindicado después de lo que fue el siglo XX en una perspectiva que pueda calar en el eje izquierda-derecha. Putin. Y ahí hay autores notables. Pablo Stefanoni, que ha hecho un libro formidable, un argentino que actualmente vive en España, que ha hecho un libro inolvidable, ineludible, que es ¿acaso las derechas se han quedado con la rebeldía? Bien, en este contexto, él, por ejemplo, frente a la equivocidad absoluta de muchas izquierdas que creyeron que había que respaldar a Putin, habló advirtiendo contra las izquierdas de las tanquetas, y advirtiendo cómo, bueno, los referentes ideológicos del putinismo, por ejemplo, Alexander Dugin, sí, son lectura de cabecera en muchos espacios intelectuales de estas derechas alternativas en América Latina y en Europa. Entonces, son temas muy complejos, pero sobre todo son temas que hay que desencializar, no son esencias. Se es izquierda o derecha en una clave relacional, es una metáfora relacional. Y las claves que pueden identificar una y otra cosa cambian con el tiempo. Lo interesante es que a finales del siglo XXI, del siglo XX, cuando cayó la Unión Soviética, Fukuyama, que por este año volvió a publicar, realmente es un persistente, a finales del siglo XX
Él dijo, bueno, se terminó la ideología, se terminó la historia. El fin de la historia. El fin de la historia. ¿Y qué significaba eso? Y bien, que iban a venir tiempos aburridos y que se había llegado a una síntesis superadora, indiscutible, que era democracia liberal más en economía de mercado. Y que en esa perspectiva, bueno, todo lo que había marcado los debates ideológicos del siglo XX y del siglo XIX fenecían. Bueno, la verdad que como profeta, Fukuyama no anda bien. No. No anda bien. Porque imagínate lo que ha sido el siglo XX, que es el siglo en el cual, el siglo XXI, estos 20 años, 22 años del siglo XXI, en donde, bueno, tuvimos el atentado a las Torres Gemelas, que reconfiguró el orden mundial. Quizá el comienzo del siglo, ¿no? Citándote a vos mismo, que siempre decís que los siglos no siempre empiezan... Claro, numéricamente. En el 00, ¿verdad? Claro. Tuvimos la crisis del 2008, que es una crisis refundacional de la globalización, que todavía está entre nosotros en cuanto a sus consecuencias. Hemos tenido el fenómeno de la pandemia, que todavía no terminamos de descifrar los impactos que va a tener. Y por si fuera algo, una guerra que ya se había iniciado, porque el que ha sido sorprendido por el 24F, la invasión de Rusia a Ucrania, estaba muy distraído. Uh-huh. Y ojo, mirá que no estoy hablando solamente de personas, estoy hablando también de continentes. La Unión Europea estaba muy distraída, porque si tú estás en presencia de una guerra que ya estaba muy perfilada desde el 2012, desde el 2008, cuando Putin quiere rescatar a Rusia de la humillación de la posguerra fría, de la humillación de los tiempos de Yeltsin, y comienza a anexarse por la vía de la violencia fragmentos rusófilos de las viejas repúblicas soviéticas, y no lo hizo solamente en Ucrania, lo hizo en Georgia, y comenzó a afirmar ese discurso de la gran Rusia, de la Rusia milenaria, que tenía que volver, y que algunos confundieron con muchísima equivocación respecto a que Putin quería volver a la Unión Soviética, nada más alejado de Putin que eso. Entonces, en ese contexto, hoy, con todo esto arriba de la mesa, tenemos este fenómeno de las nuevas derechas, que son, y esto ocurre en los estudios internacionales, que son como un estímulo a repensar la historia de las derechas. Una historia que, por ejemplo, en el Uruguay era una historia esquiva. Se hablaba de conservadores, pero no de derechas. Justamente, te propongo que luego de la pausa, ya mismo vamos a una pequeña pausa, abordemos ese desafío, porque yo imagino que desde la perspectiva histórica estuvo Broquetas un tiempo atrás, acá, Magdalena, en el marco del primer tomo, y hablando del libro, obviamente se hacía especial énfasis en conservadores y las derechas, porque el libro habla de eso. Y recuerdo que un oyente, no tengo por qué dudarlo, bien intencionado, algo molesto, decía: che, pero ¿por qué solo hablan de las derechas y por qué solo hablan de los conservadores y no hablan de las izquierdas, ¿no? Entonces Magdalena, con mucha claridad y en forma respetuosa, dijo: bueno, primero que hablamos de las derechas y los conservadores porque el libro trata de eso. Claro. Pero además fue un poco más allá. Bueno, vos conocés bien a Magdalena. Magdalena es de ir más allá, ¿no? Ayer la definí, es la compañera perfecta. Bueno, mete para adelante y dijo: pero además digamos las cosas como son. En Uruguay, si hay algo que está estudiado, diagnosticado, de acá para allá, de allá para acá, de arriba abajo, es la izquierda y la historia de las izquierdas en Uruguay, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Y te hago un símil. ¿Qué es lo que está más que estudiado y que se vuelve a estudiar y que está muy bien que se estudie? La pobreza. Lo que no se ha estudiado, y es fundamental para entender la pobreza, es la riqueza. Gerardo, siempre digo lo mismo cuando viene algún amigo de afuera o gente que uno conoce. En Uruguay nadie tiene un amigo que sea de derecha y rico. No porque no haya gente de derecha y no porque no haya rico. Es porque el rico, a diferencia de otros países, no dice que es rico. En otros países sí. Es más,
Dice, lo ostenta. Gano tanto por año. ¿Vos cuánto ganás? Te dicen, ¿no? Exacto. Los ricos en Uruguay no dicen que son ricos y los de derecha en Uruguay no dicen que son de derecha. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo estudiar? Está bien, utilizando el método científico de la ciencia social, de la historia, pero seguramente no debe ser fácil de estudiar, de reconocer, de catalogar las derechas en un país donde nadie dice que es de derecha. Luego de la pausa, ¿está? Claro. Y una cosa increíble, increíble entre comillas, porque en realidad era lógico suponerlo, cómo dialoga este libro con el hoy. Y ya no de procesos internacionales, globales. Qué curiosidad, es un proceso global de gente que se desentiende, se desmarca de la globalización, ¿verdad? Claro, neopatriotas. Es una cosa interesante. Pero cómo hay cosas que en este libro uno recuerda o aprende, según el caso, y ven que después de varias décadas retomaron el discurso cotidiano del Uruguay. Por ejemplo, y venimos con eso luego de la pausa, el poder judicial infiltrado por el marxismo. La Universidad de la República al servicio de la idea foránea y de el la izquierda. marxismo cultural. Y ni que hablar. Organizaciones foráneas que intentan a nosotros los uruguayos decirnos cómo hacer justicia, por ejemplo. Es decir, la demonización a lo extranjero, la penetración del marxismo en el sistema judicial y la mayor casa de estudio como una usina de la izquierda. El enemigo interno. Eso es algo que, ayúdame, yo desde la recuperación democrática no lo había vuelto a escuchar. Y ahora está explícita o implícitamente en forma cotidiana. Bueno, algo debe querer significar esas cosas, ¿no? Claro que sí. Y esto gracias al libro, créanme, cuando decía, pero ¿cómo si esto se lo está diciendo? Lo dijo antes de ayer tal o cual. Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, Guerra Fría, Reacción y Dictadura. Estamos con Gerardo Caetano, volvemos luego de la pausa. Aquí estamos conversando con Gerardo Caetano, aquí estamos escuchando la música de Leonard Cohen. Bueno, ¿cómo estuvo el Defensor este año? Bueno, razonablemente bien. Razonablemente bien. Creo que va a terminar campeón, lo cual es una buena... ¿Termina campeón donde? La Copa de Uruguay, la Copa Uruguay. Ah, bueno, que tiene esa meta, sí, Uruguay, sí, claro. Contra sí, la sí, luz. Sí. Nos eliminaron 3-0 bueno, a Liverpool allá en el Francini. Claro. Y ojo, a la luz. No quiero presumir, estábamos para otra cosa nosotros, ¿no? Exactamente. Pero Defensor es que yo creo que estaba para más. Yo creo que se está reconstruyendo y que el año que viene va a ser candidato. Sí, bueno, es que nosotros somos yo soy un poquito más chico que vos y soy de esa generación que... Claro, de la vuelta olímpica al revés. Claro, es decir, mira, todavía me acuerdo, el 25 de julio del 76 cumple todos los 25 de julio, mi prima la Pelusa. Me frené porque la tía una vez dijo que no había que decirle más Pelusa y que hay que decirle Marta, pero en aquella época todavía le decíamos Pelucita. Entonces, Marta cumplió años y en la casa de mi tía estaba sintonizado Telenoche. Y en Telenoche, a la hora de presentar los deportes, aparece Víctor Hugo. Víctor Hugo, claro. Y Víctor Hugo, yo hincha de Liverpool. Ese año tuvimos, el 76, un mal año. Pero Víctor Hugo dijo, mirá, viste la historia, uno elige, del anaquel de la historia, agarra el librito que por algún motivo le sirve. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces, el gurí que fui yo, año 76, julio, ya había cumplido, entonces tenía 11 años. El niño de 11 años que fui, recuerda, y se lo discuto a cualquiera, que Víctor Hugo, elogiando Defensor, porque además Víctor Hugo, como recordás, siguió la campaña, que era muy, muy corajudo hacer eso. Fue el primero que fue a relatar los partidos de Defensor. Era el único. Pero incluso en esa última fecha... No, y en esa última fecha, ojo, fueron todos menos uno. Heber Pinto, ¿no? Heber Pinto se quedó en el estadio Peñarol. En el estadio. ¿Por qué? Porque Defensor estaba un punto arriba de Peñarol. Y entonces el empate era un punto y ganar eran 2 puntos. Sí. Si Defensor empataba y, como ocurrió, Peñarol ganaba, había final. Claro. Entonces Heber Pinto
apostó a que Defensor Se caía la última y Peñarol caía. ganaba. Y fueron todos. Pero el primero que fue y relataba toda la semana, y estaba en Oriental y estaba en Canal 4. Claro. Y me acuerdo que Víctor Hugo, saludando y elogiando a Defensor y el quiebre, la historia, etcétera, señala: el camino con Operación Coraje lo inició Liverpool. Me acuerdo que dijo, porque en el 74 salimos segundos, en el 75 salimos terceros, hicimos ¿te acordás? Entonces yo con poco me conformé, y el que solo he hecho de que El campeón Coraje. claro, no, que Víctor Hugo Morales, como decís vos, que era la autoridad máxima, porque todo el mundo escuchaba a Víctor Hugo ya en Por aquella supuesto, época, ¿verdad? un relator maravilloso. Mencionar a Liverpool, yo ya me quedé contento. Así que tengo aprecio y reconocimiento histórico por Defensor. Por esa misma razón, a los cuadros como a Liverpool, ganarle a Defensor siempre tiene un gustito especial. Por supuesto. Pero es hijo del elogio ese hecho, Por y no de la maldad, ¿verdad? Por supuesto. Juan me decía el otro día que estaba triste porque volvimos a perder una final con Nacional y estaba preocupado que los compañeros de la escuela le tomaran el pelo. Y yo le decía, ¿no sabes la gloria que es eso? De que un hincha de Liverpool, los de Nacional, nos tomen el pelo. Porque significa que subimos algún escaloncito. Claro. En mi época ni se sabían cómo se escribía la palabra Liverpool. Decime, ¿cómo estudiás la derecha? ¿Cómo generás conocimiento? Estoy grosereándolo un poco. Cuando el Uruguay tiene históricamente esa condición. Y es que el de derecha no dice que es de derecha, no dice que es conservador. Como que hay una especie de implícita negación. Explícita muchas veces, ¿no? Bueno, primero, la cultura discursiva del Uruguay, y esto lo ves en muchas dimensiones, es una cultura muy elusiva, en general. Cuando yo cuento en el exterior que la ley de impunidad en el Uruguay se llama Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, todos se ríen. Todos se ríen. Fíjate en la Argentina, ley de punto final, ley de obediencia debida, indultos. Acá, ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero también, en otras múltiples dimensiones, el Uruguay es elusivo. Por ejemplo, todo bien, somos un país muy abierto a la inmigración. Ahora, no me pongas a un latinoamericano de vecino. Hay una encuesta de la unidad de población de la Facultad de Ciencias Sociales, está disponible en la página online de la unidad, en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, que pone de relieve eso. Este es un país muy abierto al inmigrante, pero no al inmigrante latinoamericano, que es hoy el inmigrante prioritario, de manera enfática, en toda América Latina. En Chile hay más de 1 millón de venezolanos y son un factor político importante. Entonces, partamos de la base de que, por lo general, en el Uruguay hay una cultura elusiva en la clave del disco. No todo lo decimos, ni todo lo decimos en forma clara. Claro, y todo lo decimos, esto de rico-pobre, bueno, yo no soy rico, soy de clase media alta. También vale para el otro lado. Yo no soy pobre, yo soy clase media baja, ¿no? Pero esa referencia de la mitad. Hay quienes sostienen, y algunos lo sostienen con estudios de opinión y demás, que hay un nuevo uruguayo, que está emergiendo un nuevo uruguayo. Y obviamente que hay en el terreno de la disputa cultural, lo vemos, hay una guerra cultural porque emerja un nuevo uruguayo. Un nuevo uruguayo que no se avergüence de su riqueza, que reivindique su carácter de emprendedor, de empresario, de rico, y que incluso puede llegar a una ostentación de su identidad política que, bueno, por lo general aquí se niega la cuestión de izquierdas y derechas. Y la condición de derecha se acepta en privado, pero no en público, sobre todo a nivel de dirigentes políticos, mientras que la condición de izquierda es una condición ostentada. Esto habla... Sí, ostentada o denunciada, según quien esté, ¿verdad? Perfecto. Pero esto habla
en ciencia política se aplica la clave de identificación ideológica con una medición, Claro. en donde te ubican un continuo de 1 a 10, y te dicen, bueno, ¿dónde te ubicás? 1 es la máxima izquierda, 10 es la máxima derecha. Bueno, y las mediciones, y esto lo indica el Latinobarómetro para toda América Latina, el Uruguay siempre estuvo del centro hacia la izquierda, y hoy ya derechizado. Claro. En esa autoidentificación. Y en general, en toda América Latina, aplicando esa metodología, que es discutible, Sí. muy discutible, muy controvertida, se ve eso que uno también lo percibe por otras vías, que es no solamente una derechización, sino una receptividad más amplia a fenómenos, bueno, de derecha radical, de ultraderecha, llámale como quiera. Pero ¿cómo esto entra en Uruguay? Paréntesis sobre eso que contás. Lo dijiste hoy más temprano. La derecha o bien niega su carácter en líneas generales, por supuesto, ¿no? Siempre hay excepciones. O bien hace otra cosa que es pretende ser un poquito más sofisticada. No, Gerardo, eso ya fue. Eso ya no corre. Claro. Lo curioso es que todas las empresas de opinión que miden la opinión pública en el Uruguay, todas, sin excepción. Bueno, hablamos de las importantes que tienen jerarquía, consideración y prestigio, ¿no? Equipo, Cifra, Factum, ¿verdad? Todas hacen esas mediciones y a todo el público le preguntan del 1 al 10, izquierda-derecha, y el público, sin excepción, todos contestan. La gente no dice, perdón, eso ya no lo entiendo, exacto. dígame de qué está hablando porque no me doy cuenta. Porque este es un fenómeno muy importante. Muchos autores, hablábamos de Fukuyama, pero podríamos hablar de muchísimos otros, plantean que esa es una díada pasada, arcaica, que ya no sirve. Ahora, sin embargo, si tú ves la narración de los procesos en el periodismo, en la literatura, en las ciencias sociales, si tú ves incluso el discurso político en los grandes países, el eje izquierda y derecha vive y lucha y goza de muy buena salud, sobre todo a nivel de la autopercepción de los electores. A eso me refiero. Eso que discutía Bobbio, tú fíjate, Norberto Bobbio, un gigante, uno cuyos temas fue Izquierdas y Derechas, uno de sus últimos libros fue Izquierdas y Derechas, un libro clásico. Discutía eso en momentos en que en la última década del siglo XX había como una andanada diciendo, bueno, se terminó la historia, Fukuyama, ya se terminó la Guerra Fría, estos conceptos que nos ayudaron a definir qué somos unos y otros ya no sirven más. Exacto. Bien, Bobbio insistía en que la díada iba a sobrevivir. Claro, lo hacía desde su dimensión de gran filósofo político, y él seguía planteando que la clave de diferenciación era la clave de la igualdad, era la clave de la igualdad. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, hay múltiples formas y hay múltiples mediciones, y aquí la historia es muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque si tú vas, por ejemplo, a este segundo tomo, ya en el primero, pero si tú vas a este segundo tomo y empiezas a ver siempre la documentación inédita, lo que decían los actores, cómo se autopercibían, de pronto te encuentras y decís, pero esto no puede ser. Esto, si yo lo pongo en un diario sin fecha, esto aparece aquí. Bueno, claro. Si tú ves incluso, ciertos editoriales de alguna prensa, ciertos, siempre se dice, el pasado siempre llega al presente, Lo que hay que evitar es que llegue en clave anacrónica. Claro. Tú no podés cuestionar, por ejemplo, a un Valle o a un Herrera, que son familias que tienen 2 siglos y más, porque no piensan igual o piensan igual que sus bisabuelos o sus tíoabuelos. No. Ahora, cuando tú ves esa reconstrucción histórica, bueno, ves inspiraciones que persisten e inspiraciones que no persisten. No persisten. El libro, por ejemplo, habla de cómo
la lista 15, cuando muere Luis Valle. La lista 15, que era el comunismo chapa 15. Hay que ver, en el libro aparece, lo que se decían unos y otros, herreristas y vallistas, a finales de los 50, comienzos de los 60. A propósito, la lista 14 y la formación de un vallismo de derecha, el artículo de Felipe Morestier, amigo de esta casa, viene mucho a este programa, y Pablo Ferreira, dan cuenta, ¿verdad?, de ese... Porque además la 14 es otro fenómeno. La 14, impulsada nada menos, la 14 y la 15, dos ejes, que además con líos de familia. La 14, los hijos de Don Pepe, que en la posguerra, y aquí se estudia mucho, asumen un rumbo profundamente anticomunista. Claro. Y el anticomunismo se vuelve una clave de identificación política brutal, en un contexto en donde, obviamente, la Guerra Fría empezó a jugar de manera muy fuerte y bajo el rótulo de comunista entraba, yo siempre hablo... La 15. Entraba la 15, por ejemplo. Lo de la 15 fue distinto, porque la 15 y la 14 era la controversia más dura, tan dura, que estando el Partido Colorado en el gobierno, en 1948, para darle gobernabilidad a un gobierno que, después de la muerte de Berreta, había asumido Luis Valle, bueno, Luis Valle tuvo que pactar con Herrera. ¿Sabes lo que era el pacto con Herrera para un vallista? Claro, Herrera, que manejaba, Luis Alberto de Herrera, que manejaba maravillosamente una clave de la política, que es cómo titular los acontecimientos. Había rechazado un pacto muy similar entre el nacionalismo independiente, antiherrerista, y el vallismo, en 1931, llamándole el Pacto del Chinchulín. Y en el 48, 17 años después, pacta con Luis Valle y le llama la coincidencia patriótica. Claro. Bien, es maravilloso. ¿Usted cuál elegiría, ciudadano? Bárbaro, lo cual forma parte de la política, y esto se ve en el libro, porque la política, entre otras cosas, es la disputa de ese espacio en donde las palabras, que tienen historia y que cambian su significado, se convierten en conceptos. Entonces, tú vas a ver en el libro, bueno, la disputa por la palabra democracia, la disputa por la palabra república, comunismo, la disputa por la palabra república, que hoy hoy vemos la discusión, la disputa por la república, por el concepto república. Sí, sí, claro. Y son debates fundamentales. Ves aquí, bien, el eje Campo-Ciudad, la Liga Federal de Acción Ruralista, fundada por Domingo Bordaberry, el padre de Juan María Bordaberry, que había nacido en la Ciudad Vieja, hijo de un inmigrante italiano, obrero portuario, que era lo más montevideano que pudieras imaginar. Había escrito en el diario El Día, había sido un vallista confeso, incluso un editor muy importante de un semanario ideológico del vallismo radical que se llamaba El Vallismo, fundado cuando muere Don Pepe, que de pronto construye un personaje, obviamente muy apapachado por los Bordaberry. Sí, claro. Construye el personaje, que es un cambio dramático en su vida política, pero también en su vida personal, que es Chicotazo, y comienza a cambiar el habla. Claro. A cambiar el habla. Bueno, todo eso está en el libro. El tema de, por ejemplo, el impacto del peronismo en el Uruguay. Bueno, tú decís, no, el Uruguay es colectivamente antiperonista. A mí siempre en Argentina me dicen, el país más gorila en el sentido de antiperonista sí, es el Uruguay. Claro. Pero nosotros los queremos igual. Incluso me lo dicen peronistas. Sí. Bárbaro, ¿cuál fue el partido más cercano al peronismo? ¿Cuál fue el partido que recibió financiación del peronismo y que recibía militantes peronistas que cruzaban el charco para hacer política en actos públicos en Uruguay? ¿Quién fue el que lideró la construcción de una CGT uruguaya? Una CGT uruguaya de filiación peronista. ¿Cuál fue ese espacio? El herrerismo. El herrerismo.
el herrerismo. ¿Ah? ¿Y eso cómo entenderlo? Y bueno, se entiende, porque, bien, muchas veces cuando han dicho no, porque lo más cercano al peronismo argentino es el vallismo uruguayo. Bueno, no es entender. no conoce, Claro. quien dice eso no conoce la historia. No, quizá esa mirada, que cuando no es malintencionada, supongo que tiene que ver con cierto rol del Estado en lograr cierta protección a lo más débil. Estoy tratando de forzar. Forzar. Del mismo modo que muchos dicen, no, el otro de la política uruguaya, que es filovallista, son los radicales. No. Cuando es exiliado, nada menos que Hipólito Yrigoyen, sí, al Uruguay, ¿dónde les queda cuando llega al Uruguay? En la casa de Herrera. El primer discurso público del que hay registro en la historia de Luis Alberto de Herrera es un discurso en representación de los jóvenes universitarios de la Universidad de la República en honor a Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical. Entonces, la historia sirve para eso, entre otras cosas. Bueno, entre otras cosas hay que decir, porque alguien puede agarrar, mucho más si es joven, que puede quedar un poco confundido con esto de que como el herrerismo estuvo muy cerca del radicalismo y también muy cerca del peronismo, convengamos que en aquella época el peronismo como tal no existía, ¿no? Por supuesto. Que también hay que entender que... bueno, como tal no existía, más o menos, porque el peronismo, nace en la década de los 40, pero ya viene perfilándose. Otra cosa que enseña el libro, que nada viene de la nada también, ¿no? Nada viene de la nada y que todo tiene sus embriones y que lo que busca el historiador siempre es la inflexión de cambio. Pero muchas veces buscando el cambio, lo que se encuentra es la continuidad. Este tramo, que va desde la posguerra hasta la dictadura, es un tramo en donde la configuración de las derechas, tal como habían quedado desde sus raíces en el siglo XIX, desde su confrontación con el vallismo, con el primer vallismo, que veían como el comunismo uruguayo, y con la Revolución Rusa, que veían con enorme inquietud. Y luego esa simpatía filofascista que epilogó en la Segunda Guerra Mundial con, acercamientos de actores uruguayos al fascismo italiano, al nazismo alemán, al franquismo español. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todo eso cambia, se reconfigura. Ibas a decir algo que me parece también muy interesante, pero muy interesante, que yo me imagino, la verdad que no logro imaginarme cómo se dilucidó mientras estaban ocurriendo los hechos, y tiene que ver con el artículo de Matías Rodríguez Metral, y es una convergencia inesperada, vallismo y liberalismo económico, ¿verdad? Es que esa revolución, adentro del vallismo, la hizo Jorge Valle. Claro. La lideró Jorge El hijo Valle. de... La lideró Jorge Valle. Milton Banger, esto me lo han contado muchos, se dice el pecado, pero no el pecador, muchos grandes dirigentes del vallismo, entre otras cosas lo admitía Jorge Valle, cuando Milton Banger, el gran historiador norteamericano, que fue el primero, que fue el que ordenó el archivo Valle, y que, era una figura absolutamente central, acusado, a mi juicio, con exageraciones, obviamente que se hizo vallista, pero de alguna manera era un gran historiador. Cuando habló con Jorge Valle, salió de la conversación y dijo, he hablado con un Valle que no es vallista. Claro. Y eso no es una crítica a Jorge Valle. Jorge Valle, en los años 50, ya comenzaba a tener diferencias muy importantes con su padre en materia política e ideológica. Y luego, se enamoró del liberalismo y luego del neoliberalismo. Sí. Otra palabra en discusión. Hay muchos que, en contravención con lo que ocurre en la Academia del Mundo, dicen, no. Neoliberalismo es un concepto político, sesgado. No. En el mundo, en la academia, los economistas liberales y neoliberales hablan de neoliberalismo. Claro. El otro día leía a un gran historiador alemán, biógrafo de Hitler, y justamente trabajaba en el 2022 ese eje de esa visión que no estaba en los tiempos de Hitler, pero que sí está en los tiempos contemporáneos, de un
neoliberalismo, que no es la prolongación sin cambios del viejo liberalismo manchesteriano, ni siquiera del liberalismo conservador, que no es todo el liberalismo. ¿Ah? En ese contexto, Jorge Valle hizo un cambio sí, claro, fundamental. Y en los años 60, por eso, tenemos una izquierda redefinida por las lógicas de la posguerra, el anticomunismo. Después tenemos en los años 60 una polarización política ideológica, en donde, bueno, la violencia estuvo instalada, por supuesto. Y advirtámoslo una vez más, no solamente estuvo instalada desde la izquierda, estuvo instalada desde la derecha. Y en el caso de la derecha, bastante antes de la Revolución Cubana. O sea, entender el violentismo de derecha, antiliberal, que va a ser hegemónico en los 60 y durante la dictadura, y entender el golpismo militar como una reacción al MLN, es una parte de la verdad. Y eso lo ha demostrado de manera negro sobre blanco, con documentos, Magdalena, en su libro sobre la trama autoritaria, cuando advierte el registro de una derecha antiliberal, antidemocrática, antisemita, violentista, insurreccional, que ya estaba en los años 50. Por eso mismo, sin dejar de señalar una y mil veces, si fuera necesario, que por supuesto parte de la izquierda era violentista y desleal ante los principios democráticos, hay que decirlo. Y yo agrego, esto lo digo yo, incluso desleal con la acumulación política de fuerzas que hacía parte de la izquierda también, ¿no? Desleal con sus socios. Generando en los hechos un aliado perfecto a la derecha conservadora. Pero por supuesto. Bueno, en esa clave de... Pero para Gerardo, porque si bien hay que decirlo eso una y mil veces, también hay que decir una y mil veces, y mucho más ahora que se insiste tanto con lo contrario, de que el golpe y la dictadura de ninguna manera puede ser aceptado como en respuesta a la subversión. De ninguna manera. No hay elemento que sostenga ese asunto. No, porque es algo que lo escuchamos cada media hora, ¿no? Por favor. Y gente que no lee nada, ni una página, que no mira ningún documento. O gente que tiene edad para recordarlo y sin embargo lo olvida. Por supuesto. Y una y otra vez te dicen, no, pero lo que se hace... No. Y esto no disminuye un ápice, valga la reiteración, la crítica más dura al violentismo político, porque la primera definición que cualquier ciudadano debe tener es una definición democrática. Tenemos diferencias, no solamente las toleramos, las celebramos. Claro. Es bueno que pensemos distintos sobre muchos temas, pero nos comprometemos a dilucidar esas diferencias en una plataforma común, que son las reglas de juego democráticas, establecidas por la Constitución y aún por principios internacionales de respeto y restricto a los derechos humanos, y en clave no violenta. Bueno, eso que es la primera definición ciudadana en cualquier democracia, eso es previo a cualquier diferencia de cualquier tipo. Y ojo, mi condición democrática y mi afirmación de no violencia y mi respeto a los derechos humanos, por supuesto que se juegan en muchos temas que se incorporan en la díada izquierda-derecha. Pero hay una definición primera. Por eso, realmente, mete miedo, no solamente desde este punto de vista, sino desde otros puntos de vista, que alguien en el Uruguay contemporáneo pueda llegar a decir que lo mejor que le podía pasar al Uruguay era que ganara Bolsonaro. Uh-huh. Eso no es una idea... Esto lo digo yo también. No solo mete miedo que un presidente democráticamente electo, como fue Bolsonaro, una vez que pierde, no salga de inmediato a reconocer la victoria del otro, sale 72 horas después sin reconocerla, y a mí me genera inquietud que el sistema político uruguayo, unánimemente, los que gobiernan y los que no gobiernan, salgan a decir, más allá de distancias, identidades o alteridades con lo que representa Lula, que es otra historia, salgan a decir, esto es inaceptable. Por supuesto. Y yo no lo estoy escuchando todos los días y a cada hora el sistema político que diga, Bolsonaro, inaceptable lo que está diciendo. Y me parece que
humildemente, este es el error que cometen solo por presunta identidad o simpatía política, cuando decir, como este se parece, como este está un poco alejado del otro, que es mi adversario, de alguna manera me hago el chancho rengo con este. Bueno, es un horror, es un horror. Es muy grave. Es muy grave, y para aquellos que vivimos las consecuencias terribles de la dictadura, realmente deja un sabor amargo terrible, porque no hay que confundirse. La historia sirve para esto, este libro sirve para esto, Sí. este libro sirve para esto. Podemos discutir sobre todo, pero nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura civil-militar. Este libro, en su última parte, revela cómo, a partir de la radicalización de los años 60, bueno, ojo, el golpe de Estado no fue el ejército en donde se habían empoderado los ultras y Bordaberry y unos pocos más. No. Fue una dictadura civil-militar en donde muchos celebraron el golpe de Estado y muchos asumieron que el golpe de Estado era una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad para qué? Para hacer lo que habían querido por otros mecanismos y nunca había ocurrido. ¿Qué era lo que habían querido? El ajuste estructural de la economía, claro, la destrucción del Estado, o la palabra destrucción del Estado muchas veces suena muy dura. Bueno, cambiemos. La renovación del Estado quitándolo. Traduzcámoslo en clave uruguaya. Terminar con el Uruguay de la mesocracia, terminar con este Uruguay en donde la idea modélica es un Estado social, que es escudo de los débiles, que de alguna manera está perfilando la idea de una sociedad en donde la igualdad es muy importante y en donde la idea es que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Esa reacción al vallismo histórico, que era absolutamente legítima en clave de diferencias ideológicas, bien, durante la dictadura se quiso llevar, bueno, a otro Uruguay. El nuevo Uruguay que fue proyectado era la idea de un ajuste estructural. Ben Villegas, que venía de la lista 15, que fue un protagonista de esa revolución neoliberal que se da en la lista 15, contra el legado de don Pepe y de don Luis, lo dijo muy claramente cuando asumió el Ministerio de Economía y Finanzas en 1974, el Ministerio de la Dictadura. Acá tenemos que convencer a los uruguayos de que para que haya menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Claro. Era la estrategia de la desigualdad. Claro. Era la estrategia. Bueno, la estrategia de la desigualdad que fue reasumida, y yo felicito la honestidad intelectual, 2 años atrás en el discurso de la Asociación Rural en el marco de la Exposición del Prado, cuando su presidente dice la desigualdad es algo bueno, ¿verdad? Claro, y no estaba diciendo nada nuevo. El principio del liberal conservadorismo, que si tú lo decís así, liberal conservadorismo, son dos conceptos que naturalmente un oxímoron. Es un oxímoron. Es un oxímoron. Pero es un oxímoron en donde hay núcleos de la idea de la libertad, del liberalismo, esta idea de la libertad como no interferencia, la libertad del individuo frente a todo, la libertad de hacer lo que uno quiere, que, bueno, tiene un problema con la soberanía popular. ¿Qué pasa cuando la soberanía popular desborda los marcos de lo aceptable en términos de transformación y desborda las jerarquías? Y bueno, comienza a afirmarse este núcleo básico de cualquier ideología conservadora, que es, bueno, la desigualdad es algo indiscutible. Es como la ley de gravedad, nació con Dios, con el tiempo, vaya a saber con quién. Somos desiguales y lo vamos a hacer. Algo más. Los liberales conservadores lo que dicen es que para que haya libertad tiene que haber desigualdad. Si no hay desigualdad, no hay libertad. Esa es la esencia del liberalismo conservador. Pero lo que converge en la dictadura es algo bastante más que el liberalismo conservador. Claro. Es la idea de un ajuste, bueno, que desborda los marcos democráticos. Bueno, muchos liberales dijeron, y bien, si para construir la libertad económica, que no ha podido construirse en este país, si para construir un capitalismo en serio, tenemos que
bueno, Pegar una siestita. pegarle una siesta o cambiar la libertad política, y bien, nosotros somos liberales, o sea que el liberalismo económico lo queremos también en la política y demás, pero si se han desbordado las jerarquías, ¿m? Y si no se puede construir la libertad económica, y bien, apostemos por la libertad económica. Eso vino con el ultrismo, y por supuesto de que había ultrismo en la izquierda. Lo que pasa es que en esa batalla la dictadura fue el triunfo de los ultras en el campo de las derechas, pero no solamente en el ejército, no solamente en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. Y hay que recordar quiénes eran los candidatos de las derechas en el Partido Colorado y en el Partido Nacional en el año 71. Aguerrondo, Partido Nacional. Aguerrondo, que era el creador, el fundador de la logia Teniente de Artigas en 1965, el mentor de la dictadura. Era, a partir del año 72 y hasta su muerte en el año 77, el presidente del centro militar. Cuando muere hay como hay una gran ceremonia que acomuna a la cúpula castrense, porque era el mentor del golpismo militar y además de ideas filofascistas, sí, claro, que no ocultaba. Junto con eso, bueno, el Frente Empresarial lo celebró. Gente que había estado en la Universidad de la República contra los principios reformadores de gente que no era de ultraizquierda. Oscar Mayolo era ballista. Claro. Casinoni era un socialista frugoniano. No estamos hablando de... Y, bueno, prensa. En el libro hay artículos que hablan sobre la prensa. Y hay algunas de las miles de fotos sobre cómo caratulaban su portada. Bueno, prensa que hoy sigue estando en el Uruguay. Recomiendo los artículos Dictadura y medios de comunicación, control, censura y propaganda de Virginia. La rebelión de Atlas, la revista Búsqueda y la expansión del neoliberalismo de Mauricio Bruno. Cuando los conservadores buscan el cambio, el país, la dictadura y una nueva democracia de Gerardo Albistur. Bueno, que de alguna manera nos recuerdan o nos ilustran a propósito de... Por supuesto. Y así como no hay que borrar, nunca hay que borrar huellas. Y el historiador es como un obsesivo, justamente para... el Popular, en febrero de 1973, claro, respaldó de una manera oprobiosa al peruanismo. Y no fue el único en el campo de los medios de prensa de izquierda. Por supuesto. Ahora, también hay que ver los otros medios de prensa que celebraron la dictadura y que, ojo, confrontaron con muchos de los que después han elogiado. Yo te pediría que le pidieras a Juan Raúl algunas caricaturas y algunos editoriales que, por ejemplo, el diario El País le dedicó a Wilson Ferreira Durante durante la dictadura. Claro. Que paradójicamente en un sistema electoral que, qué sé yo, algunos reivindican porque probablemente alguna cosa buena tenía, pero Aguerrondo y Wilson Ferreira sumaban votos. Por supuesto. Y no me imagino dos cosas tan distintas. Y Amílcar Vasconcellos y Pacheco Areco, Amílcar Vasconcellos y Juan María Bordaberry venía del catolicismo integrista. Sí, bueno, ahí está el artículo de Masi del que hablábamos más temprano. Por supuesto, venía del catolicismo integrista. Fue un dirigente importante en la Liga Federal de Acción Ruralista. Tenía una visión de la historia y de la política que hacía del siglo XVIII el siglo que había contrariado el derecho natural y que había prohijado a dos primos, que eran el liberalismo y el comunismo. Y ahí está, en su memorándum del 75, decía, hay que terminar con esto, hay que terminar con los partidos políticos, tienen que ser sustituidos a lo sumo por corrientes de opinión, y hay que asumir que la soberanía ya no puede estar en el pueblo, que es peligroso que esté en el pueblo. La soberanía tiene que radicar en las Fuerzas Armadas. Bueno, Bordaberry sumó votos con Jorge Valle, que era un demócrata cabal, como se sí, lo que sucedió, probó, claro. otra cosa en la dictadura, lo
buscaron, lo persiguieron para probar que era que era el infidente, que era el corrupto, no sé cuánto. No pudieron probar nada. No pudieron probar nada. Lo proscribieron casi hasta el final de la dictadura. No pudieron probar nada. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, el fenómeno de la dictadura... Lo metieron preso, entre comillas, en democracia, ¿no? Bueno, hay que recordar. lo que pasa es que, claro, en democracia... Bueno, esa democracia mató 8 obreros en la seccional de un partido político, ¿no? Y en esa democracia, en esa última ola de autoritarismo civil, no debemos olvidarlo nunca, hubo desaparecidos, hubo asesinatos políticos, hubo tortura, hubo violación flagrante de los derechos humanos. Y ojo, algunas fueron pretextadas bajo la implantación de medidas prontas de seguridad o del Estado, pero otras fueron absolutamente por fuera. El Uruguay tiene que registrar de que estas prácticas violatorias a los derechos humanos, que tuvieron su clímax en la dictadura, empezaron antes del golpe de Estado. Y en ese sentido, hay que referir una y otra vez que una dictadura civil y militar que buscaba, en esa perspectiva de larga duración, finalmente un gran ajuste estructural de la sociedad, de la cultura, de la educación, de la economía, no trepidó en que para conseguirlo, y bueno, tenía que, y aquí estaba aplicando simplemente lo que habían aprendido de los norteamericanos y de los franceses y de otros, la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, cuando hablamos de terrorismo de Estado, no estamos hablando de un desborde de la represión. Estamos hablando de un proyecto ideológico, claro, que es antidemocrático, por definición, antiliberal, por definición, y que busca resultados en diversos planos. Lo interesante, y el libro lo muestra, es que, bueno, esa dictadura que fue siempre, desde sus orígenes, civil-militar, es muy impresionante el estudio de Javier Correa, donde habla de las juntas de vecinos. Claro. Que sustituyeron a las juntas departamentales. Pero también nos recuerda que de los 19 intendentes departamentales... Solo una, ¿no? Que habían sido electos en el 71, solo uno renunció, que era el intendente de Rocha. Los otros 18 intendentes persistieron en sus cargos. Y había algunos que habían sido... y esto es muy impresionante, habían sido electos bajo el respaldo del wilsonismo, que desde el día 1, desde el día 0 de la dictadura, tuvo que estar exiliado porque venían por él. Sí, sí. Literalmente, además fueron por él, ¿no? Literalmente, y no solamente en el 73, en el 76, en esa operación que ya se incorporaba en la Operación Cóndor, claro, que también está en el libro, Wilson Ferreira estaba entre los objetivos y se salvó por poquito. Entonces, digamos, esa mirada larga, esa mirada de esos 40 años, vincula esa reformulación de la disputa izquierdas y derechas en la posguerra, esa radicalización general del país, pero que también se vive en los frentes más cercanos a la derecha. Hay varios artículos vinculados a lo que pasaba en la iglesia, en las iglesias, la forma en que esa radicalización se vivió a nivel de la Iglesia Católica y a nivel de las iglesias protestantes. Nicolás Iglesias escribe un artículo estupendo. Néstor da Costa. Con Néstor también. O sea, hay una convergencia de múltiples frentes, empresarial, político partidario, militar, eclesiástico, en donde, a diferencia de lo que había sido la pauta desde la posguerra, los radicales, esos que no solo eran liberal conservadores, esos que iban a más y decían, y bueno, y si hay que llegar al terrorismo de Estado para terminar con el Uruguay conocido, vamos y lo hacemos. Y para eso, bueno, no solamente hay que cambiar la política, sino hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar las cabezas. Gerardo, un segundito más te pido, llama a tu casa para evitar que no estén temerosos por tu salud, porque ya hace rato que saliste y como siempre con tanta generosidad
nos ayudás a poner la mañana en camino. Un minutito de la última, porque en todo caso, escuché hace poco a Enrique Iglesias señalar que, según su mirada histórica, el momento más esplendoroso de la humanidad tiene que ver con la posguerra, ¿verdad? Hasta finales de siglo. He hablado con él de eso. ¿Verdad? Para mí es el uruguayo emblemático. Así que... Por lo menos hay que escucharlo, ¿no? Lo que quiero decir es esto. Mucho. Te lo digo con honestidad intelectual y casi usándote a vos como referente, que para mí lo sos, pero además como psicólogo, que no lo sos. Pero... No, por favor. Lo que quiero decir es esto. Me parece que nosotros, la humanidad, me animaría a decir, por lo menos buena parte de la humanidad occidental, para no pecar de la soberbia occidental tan habitual, y en particular los uruguayos, yo me inscribo en ese grupo, en ese ejército de personas. Creímos que una vez pasada la Guerra Fría, una vez pasados los procesos dictatoriales, una vez pasado el terrorismo de Estado, una vez que el Uruguay y buena parte del continente había recuperado en la vocación democrática la salida para poder, a través de la política, mediatizar las no solo inexorables, sino necesarias diferencias. Porque todos tenemos, porque además representamos intereses distintos. Y en la cancha de la política es que los dilucidamos, ¿verdad? Hay que negociarlo. Yo pensé que de ahí en más, incluso con la agenda de derechos incluida, por supuesto, íbamos a tener tiempos inexorablemente cada vez mejores. Sigo abrazándome a ese mástil, lo sigo sosteniendo, pero advierto que hay nubarrones que ponen arriba de la mesa, una vez más, asuntos que el proceso civilizatorio, desde mi perspectiva, yo pensé que ya había erradicado. No, yo pienso igual. Ahora, recordemos una cosa, y esto es importante. Enrique Iglesias se refiere a lo mismo que se refiere Hobsbawm, desde otra visión completamente diferente, que es la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Los 30 años gloriosos de los que habla Hobsbawm en su historia del siglo XX, que marcan, no se está refiriendo a la posguerra fría que tuvo lugar con la implosión de la Unión Soviética. Y ese es un matiz importante. Pero vamos a... Me venís, es más, me hiciste acordar, lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Bueno, ultimísimo tramo, a propósito de la charla, divina charla que estamos teniendo con Gerardo Caetano. Gracias a todas y todos los comentarios que están llegando por cantidad de industriales al chat de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. En todo caso, no olviden marcar con el dedito para arriba me gusta a esta transmisión y no olviden suscribirse también a nuestro canal, ya que estamos a muy poquitas suscripciones, llegar a 4.400, así que vamos por ellas. Les pedimos a todos y a todas, también a los mensajes que han llegado a través del WhatsApp 099-894-987, a Mincho Fermín Méndez, que finalmente hemos acordado, bueno, como el fútbol ha permitido, nos permitimos también otorgarnos esas licencias. Vamos a estar conversando mañana. Y yo te decía, citando a otro referente ineludible como Enrique Iglesias, ¿verdad? Esa idea de que entonces resulta que la humanidad había llegado a cierto, por lo menos en el marco de la occidentalidad, a ciertos consensos mínimos, básicos, que otorgaban una mirada inexorablemente, desde mi perspectiva al menos optimista para lo que se venía, no con problemas, con marchas y retrocesos, un paso adelante, dos atrás, o como dijo Lenin, un paso atrás y dos adelante. Citar a Lenin acá no sé dónde me coloca, pero lo dijo el hombre, ¿qué voy a decir? Me parece una buena frase. En todo caso, lo que quiero decir es, ¿y qué pasa ahora con estas señales que no son alentadoras y son francamente preocupantes? ¿Cómo dialoga eso con esta historia y fundamentalmente con este presente mirando hacia adelante? Enrique Iglesias, porque todo esto nació con una alusión a Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, yo siempre digo, es el uruguayo emblemático, porque es un uruguayo hijo de asturiano, nacido en Asturias. Sí. Primera cosa, es un uruguayo que no nació en Uruguay, como podríamos decir. No, pero además él inicia su historia de vida, se ve uruguayo nacido en Asturias. Claro. Tiene un proyecto maravilloso que se llama Astur. Hijo de inmigrantes que, ojo, llegaron aquí a pelear contra el hambre y tenían un bolichito en un barrio popular y que llegó a ser, bueno, todo lo que ha sido y todo lo que es a lo largo de su vida Enrique Iglesias. Enrique Iglesias,
que bueno, tiene una historia impresionante. Él es un gran lector y está leyendo La Guerra y la Paz. Está leyendo La Guerra y la Paz. De León Tolstoy. Exactamente. Y a propósito de ello, agarró y en una reunión preciosa, eh, con mucha mesura dijo, yo no lo voy a ver, pero ustedes lo van a ver. Tenemos el gran desafío de que hay señales que esas claves de convivencia que con todos los errores estuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de la catástrofe gigantesca de la Segunda Guerra Mundial, estén erosionándose y vayamos hacia un contexto nuevamente trágico. Bárbaro. Para no terminar en el catastrofismo, ¿por qué un hombre de ponderación, inteligente, puede desde esa vivencia radical de un tiempo largo coincidir, por ejemplo, con Erich Hobsbawm, que habló, bueno, de esos 30 años gloriosos que siguieron a la segunda posguerra y que luego epilogaron, bueno, en nuevas tragedias? Y bien, hoy volvemos a hablar de la hipótesis de un enfrentamiento nuclear. Claro. Yo sigo varios portales extranjeros. Bueno, es un tema recurrente. Es un tema recurrente. Hoy estamos hablando de manera recurrente y responsable. El otro día leía a un intelectual europeo diciendo nuestra principal responsabilidad es salvar al planeta. Hoy estamos hablando del retorno de ciertas prácticas violatorias a los derechos humanos básicos, que pensábamos que después de todo lo vivido no podían volver. Hoy estamos, bueno, en América Latina, después de una elección muy impresionante y de un proceso electoral muy complicado y estamos hablando de si el presidente reconoce o no las elecciones y de que hay manifestaciones populares instigadas por el presidente para promover el golpe de Estado. Y estamos pensando que Lula va a tener una tarea casi, no digo imposible, pero extraordinariamente difícil. Bueno, hubo un intento de golpe de Estado en el Capitolio, ¿no? Bueno, estamos hablando Capitolio. De un mundo en donde un presidente norteamericano llamó a la toma del Capitolio. Incluso ocurrió lo que sabemos que ocurrió porque lo vimos en vivo y en directo, el 6 de enero del 2020, y hoy, 2 años después, cuando se ha aprobado de manera palmaria. Yo he seguido la comisión del Congreso norteamericano que estudia los casos, que estudia lo que ocurrió el 6 de enero, y bueno, el involucramiento directo de Trump en ese intento golpista está archiprobado. Uh-huh. Bien, viene a cuento esta semana. Mañana hay elecciones de medio término. Claro. ¿Quién es el principal referente del Partido Republicano? Donald Trump. Donald Trump. Y la confrontación en los Estados Unidos plantea como no solamente probable, sino bastante probable que una administración demócrata que la verdad no ha estado muy bien, termine con un retorno de Trump al gobierno. Bueno, entonces, esas distopías nos están planteando ese desafío, el desafío de que no haya retrocesos civilizatorios. No es que pensemos en la idea del progreso como una escalera, ¿no?, en donde siempre vamos un paso arriba. No, ese etapismo de que todo va a ir para mejor, que todo sea para bien, uh-huh, como decía Wimpy. Bien, pero ojo, depende de nosotros, depende de disputas, depende de cómo reconozcamos este tiempo. Pero que hoy, después de mucho tiempo, tenemos ante nosotros desafíos de retroceso
ya no político, sino civilizatorio, y que, bueno, lo estamos viendo con una mirada mínimamente profunda en torno a lo que está pasando. La pandemia no fue un cisne negro. La pandemia fue anunciada una y otra vez. Es una distopía a la cual muchos científicos previnieron. ¿Mm? La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, es una guerra que comenzó hace 8 años con la toma de Crimea. Claro. Y que ya estaba en el núcleo de lo que fue la humillación de Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Y hoy estamos en un contexto en donde a 100 años de la marcha sobre Roma, de Mussolini, bueno, tenemos la conformación de un gobierno cuya líder es Giorgia Meloni, que ahora dice que no es fascista, pero que viene del fascismo y que ha dicho infinitas. Los primeros gestos es ya no dejar Pero entrar por supuesto, y que tiene en la simbología de su partido, que se llama Hermanos de Italia. Es maravilloso. La coalición de gobierno en Italia es Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, que sacó la mayoría, la Liga Norte, de Salvini, y Forza Italia, de Berlusconi, con 86 años recién cumplidos, que un poco para adquirir poder en la coalición, recuerda de que Putin está entre sus 5 mejores amigos, y es un hombre de paz. Bueno, en ese contexto tan complicado, con una economía en problemas, yo creo que responsablemente hay que leer a los analistas internacionales respecto a, estos fenómenos que no son propiamente, por lo menos por ahora, de una guerra mundial, pero que configuran una guerra global, porque tienen impactos, por ejemplo, estas espirales inflacionarias, que no son totalmente importadas, pero que tienen un factor muy importante. Tú pensá, estuve hace poco, las previsiones que tiene la Unión Europea frente al invierno próximo, que está ahí, a 2 meses. Los problemas que todavía vemos y acumularse cada vez más fuertes en esa frontera migratoria, en donde el Papa Francisco tiene que salir a decir: evitemos, por favor, que el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, sea el mayor cementerio de la historia. Bueno, no quiero terminar con reflexiones apocalípticas, porque nada de eso es ineluctable. Nada de eso es ineluctable. Lo que sí es que para actuar sobre la realidad hay que abrir bien los ojos y tener categorías y preguntas que se correspondan efectivamente con lo que pasa. Yo creo que si lo hacemos, hay una profunda invitación a la responsabilidad de actuar en muchos campos. Y como tú siempre decís, y en eso yo creo que tenemos una comunidad generacional, hay ciertas cosas que debemos resguardar de nuestras legítimas y bienvenidas diferencias. La democracia, la tramitación no violenta de nuestras diferencias, que no hay que tolerar solamente, sino que hay que celebrar. Claro. Y terminar con esas ideas refundacionales, esas ideas de negación del otro, esas ideas de guerra cultural, que lo que buscan es la aniquilación del otro, y sobre todo evitar eso cuando tenemos, como nunca en la historia, tecnologías de información y comunicación maravillosas que nos permiten. Yo siempre me acuerdo de Pibelo, de Barrán, erudiciones inigualables, pero hoy en las redes y en el Big Data podemos acceder a documentos que ni esos eruditos gigantescos podían siquiera imaginar, ¿no? Y a través de inteligencia artificial, algoritmos. Pero eso, que es algo maravilloso,
puede ser la principal arma de destrucción masiva. Y en muchos países del mundo eso está ocurriendo. Las redes son el principal instrumento de violencia, de negación del otro, de guerra cultural. Y bajo el imperio, bueno, de lo que hablábamos, no de visiones diferentes, no, de contraposición de mentiras. Entonces, sin catastrofismo, con los ojos bien abiertos y los cálculos bien hechos, ojos bien abiertos y cálculos bien hechos. Sobre todo desde un país pequeño como Uruguay, que es un país con tantas restricciones, en donde la mayor parte de las cosas que ocurren adentro vienen de las restricciones que el Uruguay tiene como país. Hay que recordarlo, la sensatez de los pequeños, que también nos permiten hacer cosas y preservar cosas que, bueno, que han sido muy, muy importantes y que son muy reconocidas. Bueno, con los ojos bien abiertos y los cálculos bien hechos, advertir la responsabilidad de los signos de estos tiempos, para emplear una frase evangélica, ¿no? Y ver que, bueno, hay desafíos que pensábamos que habían quedado atrás definitivamente y que hoy están de nuevo allí. Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, Guerra Fría, Reacción y Dictadura. Sus coordinadores son Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano, que nos ha acompañado y para nosotros, repito, es una alegría en perfecta mezcla con honor y privilegio. No. Gracias, mi querido. Bueno, muchas gracias a ti, como siempre, y un gran abrazo a la audiencia. Vamos arriba.